Hola, hola, bienvenidos nuevamente a otro video de su canal de YouTube, El Tarot de Andy. Yo soy Andy y en este video vamos a hacer la segunda parte de este desafío a tarotistas respondiendo 10 preguntas, en esta ocasión mucho más polémicas que la anterior. Acompáñenme. Recuerda que si es primera vez que estás en el canal, te doy la bienvenida gigante y te invito a que te suscribas en el botoncito rojo activando la campanita y dándole me gusta a este video si es que lo has disfrutado. Esta es la segunda parte de este desafío a tarotistas que ha planteado Marina en Palacio del Agua. Si no la han seguido, síganla por acá. Y si se perdieron la primera parte del video, lo dejo por aquí en la etiqueta y en la descripción. Este segundo video hace parte de otras 10 preguntas un poco más candentes del desafío a tarotistas, el reto a tarotistas que estamos haciendo algunos tarotistas de habla hispana en YouTube. Yo les invito a que busquen con el hashtag Tarot Sincero a las otras personas que están haciendo este desafío y también vayan, lo sigan, miren cuáles son las propuestas que tiene cada uno y cada una desde sus canales. Siempre he pensado que si uno crece, los demás también pueden crecer. Entonces, en esta ocasión vamos a abordar otras 10 preguntas que revisándolas son mucho más polémicas que las 10 iniciales, que inicialmente eran como para conocer un poquito más sobre mí, sobre mi experiencia con el tarot o cómo aparece el tarot a mi vida. También algunas de estas preguntas, debo decirlo, ya lo he abordado en algunos otros videos. Entonces, si encuentro por allí algunas otras referencias, les voy dejando los videos en la etiqueta. Vamos a comenzar entonces para que esto no se haga eterno y me acompañen hasta el final del video. La primera pregunta de estas 10 es si leo cartas invertidas y por qué. Yo creo que este es el tema más polémico que existe en el mundo del tarot, la cuestión de las cartas invertidas o no. A la respuesta de la pregunta seguramente ustedes ya lo saben si es que me siguen en el canal, y es que sí, yo leo cartas invertidas. ¿Por qué leo cartas invertidas? Inicialmente yo creo que es porque el primer curso o la primera experiencia de formación que tuve fue con cartas invertidas. Entonces, si desde el principio yo aprendí las cartas invertidas, es mucho más difícil luego desaprender algo. He pasado luego por otras escuelas, por otros maestros, leído de distintos autores y guiándome por distintas personas que admiro aquí en esta plataforma y en otras, que hay mucha diferencia frente a la cuestión de las cartas invertidas. Hay también mucho desconocimiento frente a la inversión de cartas. Porque hay personas que no leen cartas invertidas porque creen que esto significa ver la carta en negativo y que todas las cartas invertidas son malas. Y esto realmente no es tan así, porque hay algunas cartas que al derecho no son tan buenas y cuando se invierten en realidad me tienden a mejorar. Las cartas invertidas para mí lo que facilitan es identificar apenas veo la carta la energía como la que se está proyectando. Los detractores de las cartas invertidas dicen que quienes leemos invertidas no tomamos en cuenta las cartas que le rodean y entonces no estaríamos viendo si la carta está bien o mal aspectada. Pero esto también es una creencia limitante, porque en realidad quienes leemos cartas invertidas no solamente tenemos en cuenta el significado individual de la carta, derecha o invertida, sino también las cartas que le rodean, estableciendo las relaciones entre las cartas que están bien o mal aspectadas. Entonces no es lo mismo una templanza invertida bien aspectada o una templanza invertida mal aspectada. Ahí la cosa se complica todavía más. Por esa razón y porque para mí clasificar ciertas cartas como positivas y negativas de primerazo no funciona en una lectura de tarot. Yo siempre voy con las cartas invertidas, pero respeto y entiendo quien no lo hace. Creo profundamente que el tarot responde a códigos individuales. Y si yo he codificado mi mazo, si yo codifico mis lecturas como cartas solamente al derecho,
pues si me sale una invertida no habría ningún problema. Yo le doy vuelta y la sigo leyendo. Entonces lo importante es que uno se sienta cómodo en esta lectura de cartas. No se trata de quién tiene la razón al respecto, sino cómo tú fluyes mejor en una interpretación. La segunda pregunta es: ¿cómo yo enfrento cuando una lectura es desafiante, complicada o salen cartas difíciles? Esta es una pregunta muy buena, porque en realidad uno quisiera que todas las lecturas de tarot fueran maravillosas, rosadas, oliendo a chicle y de Hello Kitty. Pero lo cierto es que no siempre son así. Y hay lecturas bien difíciles, con noticias complicadas, con eventos que se proyectan en realidad de forma bastante negativa. Esto no es más que el reflejo de la vida misma, porque la vida no siempre es rosada y huele a chicle. La vida también a veces es difícil, muestra tristeza, muestra duelos, pérdidas, rompimientos, quiebras económicas y todo lo que las cartas también van a manifestar. Entonces, lo primero es no ocultar esa información al consultante. Si es una lectura difícil o una respuesta que no era lo que la persona se esperaba, de todas maneras hay que contestarlo. Yo siempre soy partidario de que si alguien va a hacer una pregunta complicada, antes de responder le digo: ¿estás dispuesto o dispuesta a escuchar cualquier respuesta independientemente de la que sea? Si la persona aún así está de acuerdo, entonces yo tengo que darle la respuesta que sale en las cartas. No puedo yo ponerme a disimular una situación difícil. Ahora bien, no voy a dejar a la persona con la situación en medio de una crisis. Para eso nosotros tenemos que dar herramientas para la acción. Si la lectura inicial no me las da, debería yo hacer una segunda lectura para pedir algún consejo sobre cómo enfrentar esa situación difícil que se estaba proyectando en el tarot. Entonces, jamás dejar ir a un consultante simplemente con una noticia bomba, de crisis, terrible y sin recursos para la acción. La tercera pregunta se refiere a estas otras como situaciones que ocurren en una lectura de tarot y si yo las tengo en cuenta o no. Situaciones como que si se me cae una carta, si una vela parpadea, si se escucha algún ruido, si hay una interrupción. Yo soy de los que creo que cualquier cosa que pasa en una lectura de tarot es parte de la interpretación de la tirada. Si una carta se cae es porque algo tenía que decir. Si se cae al piso es porque algo está allí llamándome. Si la vela parpadea y estoy hablando de un familiar fallecido, pues ahí podría yo interpretar cierta presencia de esta persona en medio de la lectura. Entonces creo que por supuesto todo lo que ocurre puede llevarse a la interpretación. La vida misma se puede interpretar. Entonces, si yo me estoy sintiendo de alguna manera, si mi consultante comienza a experimentar algunas cosas, esto también hace parte de la lectura, eso también puede leerse. La cuarta pregunta se refiere a si yo tengo alguna creencia o superstición frente al mazo. Por ejemplo, no leer en ciertos días de la semana o en ciertas horas, o limpiar o consagrar las cartas. Yo siempre he tratado de ser muy consciente sobre estas prácticas si no son en realidad mitos o supersticiones. Tengo en realidad unos videos al respecto que se los voy a dejar por ahí. Lo importante de estas prácticas es que tengan sentido para uno. Si para uno le da sentido limpiar las cartas entre lectura y lectura, consagrarlas una vez al año, ponerle una amatista encima y no leer después de las 9 de la noche, está bien. Esto no quiere decir que uno tenga que cambiar eso, porque es lo que a ti te cobra sentido. Lo importante es saber que si alguna de esas cosas se te olvida, que si decides hacer un cambio en estas prácticas, no quiere decir que vaya a pasar nada malo. Estás reformulando la forma en que tú te acercas o tienes una conexión con el tarot. Creo que mis únicas prácticas personales al respecto es la cuestión de la consagración del mazo, que lo hago una vez al año, pero realmente no tengo una fecha en específico, lo hago cuando yo lo sienta necesario. Me gusta porque es un momento de conexión con mi mazo de tarot. No porque si no consagro un mazo, entonces voy a tener malas lecturas. Yo ya he hecho lecturas con un mazo que me acabo de comprar y no pasa absolutamente nada. Pero es esta conexión que me gusta tener con las cartas. También a veces las limpio pasándolas por una vela de vez en cuando, pero se me olvida muchas veces también, entonces no es algo que sí o sí tenga que hacer. Y frente a la cuestión de días de la semana u horas, definitivamente no tengo
como ninguna creencia al respecto. Yo he leído en la mañana, tarde, noche, madrugada y bueno, para mí eso no tiene ninguna importancia. Bien, la quinta pregunta hace referencia a mi opinión sobre estos nuevos artistas que han creado barajas más modernas, donde se hacen algunos cambios respecto a los géneros de las cartas, el orden de los arcanos mayores, la representación de las figuras de la corte, por ejemplo. Para mí estas atribuciones son perfectamente válidas. Cada uno de estos tarot son maravillosos en un sentido. Hay unos que a mí me gustan, hay otros que no, pero creo que eso va más a cuestión de gustos. La libertad que tenemos nosotros con el tarot de crear nuestros propios tarot, nuestras propias versiones, hacerle las modificaciones que queramos, para mí es una cuestión maravillosa y da, digamos, la riqueza de hasta dónde podemos llegar con las cartas. Las cartas, a fin de cuentas, son información, son arquetipos y son lenguaje visual. Y qué bonito que se puedan ir modificando, transformando estos lenguajes visuales, como ha pasado siempre en la historia de la humanidad con el arte, que va cambiando y tiene mayor o menor sentido en el contexto donde salen. Entonces, por ejemplo, que hoy día, siglo XXI, salga una baraja feminista, una baraja queer, una baraja gay, esto da cuenta de las transformaciones sociales que se están viviendo. Y esto no desacredita ni quita el peso a la importancia que las barajas históricas tuvieron en su momento. ¿Con cuál me quedo yo? Yo me quedo con las barajas más clásicas. Para mí, leer una lectura, hacer una consulta de tarot con un tarot Rider, con un tarot Marsella, tiene como allí un saborcito que no me dan las otras barajas. Que me gustan, que las tengo, que las colecciono, sí, pero no me siento tan cómodo porque además mis estudios, mi profundización de las barajas son de estas más clásicas. Entonces, aunque en mis lecturas las utilizo, las clásicas, sí que me gusta tener y valorar mucho las demás. Bien, pregunta 6. ¿El tarot está de moda? ¿Qué opino yo de esta afirmación? Bueno, esta es una pregunta bien complicada. Yo creería que sí, en alguna medida el tarot está de moda, como están de moda estas cuestiones desde lo espiritual, cuestiones de un rescate de las religiones orientales, del yoga, de la nueva era, toda esta cuestión de una búsqueda de la dimensión trascendente a través de diferentes herramientas. Los oráculos han realmente estado siempre muy en la sociedad. No es sino hasta el siglo XIX que los ocultistas lo toman y como que lo encierran. Pero en realidad las barajas de cartas de tarot, quizás no con fines adivinatorios, pero el instrumento sí que era popular entre las personas, como coger hoy día una baraja de póker, que casi que todo el mundo tiene una en la casa. Entonces, al decir que el tarot es popular, yo diría que la mayoría del tiempo y la mayoría de la historia del tarot siempre ha sido popular. Lo que pasa con lo popular es que tiende a pensarse que se desacredita o que tiende a vulgarizarse, como el arte kitsch, por ejemplo. Entonces, pensar que el tarot, por ser más popular o por hablarse más de él, pierde valor, pierde calidad, para mí eso sería una equivocación. En realidad, el hecho de que el tarot hoy día sea mucho más abierto, haya mayor acceso a la información, a aprenderlo, a utilizarlo, a consultarlo, nos da simplemente cuenta de que todo este conocimiento ocultista del siglo XIX se está comenzando a abrir a las personas. Por otra parte, la popularización del tarot se refiere también a una decaída de las religiones tradicionales y un auge de las espiritualidades, digamos, más alternativas. Entonces las personas ya no les sirve, ya no encuentran las respuestas que necesitan de su dimensión trascendente metidos en una iglesia, en una sinagoga, sino que buscan otras alternativas. Y dentro de esas alternativas espirituales está también el tarot, los oráculos y las mancias. La pregunta 7 es súper bonita y es: ¿cuál ha sido una creencia o superstición que he reformulado a través de mi paso o mi experiencia con el tarot? Hay una cuestión muy importante que yo he podido reformular después de empezar por el Rider y pasarme al tarot de Marsella, y es que los significados del tarot no están preconcebidos. No todas las cartas significan siempre lo mismo.
Y esto puede ser muy problemático si uno apenas está empezando a aprender tarot. Porque ¿cómo así que una misma carta puede ser muchas cosas al mismo tiempo? Y que esas muchas cosas van a depender siempre de la pregunta y del contexto de la carta. Esto, para quienes venimos de imágenes como el Rider, de tarots tan visuales, tan simbólicos y esotéricos, es muy problemático. Y poder cambiar y reformular esta visión de que una carta puede significar cosas diferentes en esos distintos contextos es para mí como un abrir la mente. Yo antes pensaba que un 5 de copas era siempre el mismo duelo del 5 de copas, pero luego me encontré con 5 copas en el tarot de Marsella y ya no veía de forma evidente un duelo. Entonces, esta cuestión de que todos los mazos se leen igual, también siento que es algo que se me ha caído, porque yo antes cometía el error de ponerle los significados del Rider al Marsella y salió un 5 de copas y empezaba a hablar del duelo. Esto no está, digamos, mal, es una forma de hacerlo, pero realmente yo no veía ahí un duelo y por eso se me dificultaba tanto entender el tarot de Marsella. Cuando logré entender que ese 5 de copas podía tener múltiples significados, múltiples formas de presentarse, pues allí la mente se abre y creo que se derrumba una gran muralla. La pregunta 8 es otra de esas escabrosas, y es si creo que el tarot debería ser una disciplina regulada con formaciones, acreditaciones y títulos. Esta es una pregunta muy problemática y de la que ya he hablado en otros espacios. Hay como una respuesta doble al respecto, porque por un lado creo que la formación, el que exista una academia seria, el que el tarot incluso pudiera llegar, por ejemplo, a un espacio universitario, el ocultismo, las adivinaciones pudieran llegar a un análisis desde estos espacios como más académicos, le podría llegar a dar un peso y una validez en la sociedad como lo han hecho otras disciplinas que antes no eran universitarias. Y lo digo, por ejemplo, con la enfermería, que inicialmente nace simplemente como una transmisión oral de conocimientos. Y es a través de esta profesionalización que genera un estatus y un nivel en la sociedad. Esto podría ayudar mucho a quienes nos dedicamos a las ciencias ocultas, digamos, al tarot, a las mancias. Sin embargo, pensar que un título me va a dar una acreditación de buena formación o de buen tarotista o de buen adivino, esto también sería un error, porque aunque podría asegurar ciertos parámetros, hay mucho que depende de la persona. Y esto puede entrar como a jugar en el mismo nivel, por ejemplo, de las artes. El hecho de que haya una persona que toque el violín de forma fenomenal, pero no se haya graduado de músico, ¿lo hace menos músico? Un tarotista que haya aprendido de forma autodidacta, con su experiencia, que tenga años de experiencia, ¿lo hace peor tarotista que la persona que acaba de hacer un curso de un mes? Ahí la línea se desdibuja. Y entonces esto requeriría definitivamente una formación y una conversación muchísimo más amplia al respecto, que espero desarrollar más adelante, pero creo que tiene como siempre una contraparte que no podemos olvidar. La pregunta 9 es: ¿cuál creo que es el prejuicio o difamación que más daño le ha hecho al tarot? Yo creo que uno de los que más daño le ha hecho es creer que tarot es igual a brujería. Y que además brujería negativa, magia negra, daño a otras personas, amarres, entierros, salamientos, etc. Esto se explica porque muchas de las personas que leen el tarot también practican la magia o la brujería. Que la magia no está mal, la brujería tampoco, pero no es una misma cosa. Y todos los que hacemos cartomancia no necesariamente ponemos velas negras encima de una calavera y amarramos gente. Entonces creo que este vínculo que se le ha hecho desde este prejuicio, ¿no? Como del brujo, estafador, del trabajo, del amarre, pues genera bastante daño a la cultura del tarot, de la cartomancia. Muchas veces a mí me han preguntado, después de una lectura de tarot o antes, si es que yo le puedo amarrar al ser querido. Y pues mi respuesta siempre es no, porque primero, no lo sé hacer, y segundo, si supiera, tampoco lo haría. Entonces, creo que esta asociación entre brujería y tarot es quizás lo que más daño le ha hecho. Sin embargo, no podemos olvidar la importancia que tuvieron las brujas históricamente
para guardar, recuperar y desarrollar las prácticas de las mancias, la adivinación y el tarot. Entonces también decir que debemos desligar completamente tarot y brujería sería como ignorar un montón de riqueza histórica que nos ha llevado a tener el tarot en nuestras manos. Han sido las brujas los que nos han permitido tener hoy día el tarot. Entonces tampoco les vamos a arrebatar el tarot a la brujería. Siempre hay que hacer como una explicación, una pedagogía sobre qué es qué y qué no es lo mismo. Bien, y ya para terminar, la pregunta número 10, y que creo que ya me pasé mucho más del tiempo que pensaba, es si le pudiera dar un consejo, un solo consejo a una persona sobre el tarot, ¿cuál sería? Mi consejo siempre es que la intuición mata significado del libro. Intuición mata significado del libro. Yo creo que ya me lo han oído decir en otras oportunidades en este canal. Ustedes dirán, Andy, pero tú tienes un canal dedicado a enseñar tarot y siempre invitas a que leamos y estudiemos y nos preparemos y ahondemos en el significado y en los símbolos y en los colores. Sí, pero si en una lectura de tarot tu intuición sobre una carta en específico te está diciendo algo que no leíste antes en un libro, que no escuchaste antes en el tarot de Andy, que no le escuchaste a tu profesor, no importa, guíate por ese significado, porque ahí es donde está la riqueza y la sensibilidad que nos provee la intuición en una lectura de tarot. Entonces ese sería mi consejo, que entre intuición y significado del libro, vete siempre por la intuición. Muchas gracias por haberse quedado hasta acá, hasta el final del video. Yo le agradezco muchísimo a Marina por esta propuesta que nos une como comunidad de tarotistas de habla hispana, que tenemos canales de YouTube, que nos permite conocernos un poco más, abordar estos temas. Me encantaría que me dejaran en los comentarios si ustedes tienen una opinión distinta, encontrada, en reversa de lo que yo les he conversado acá, siempre con el respeto que caracteriza a esta comunidad, y por supuesto que todos serán súper bienvenidos. Les mando un abrazo gigante, lleno de bendiciones, y que los arcanos estén de su lado. Chao, chao.